aquí al aula de videoconferencias hasta el día, que, bueno, el 7 de abril, y está intitulada Violencia contra el otro, violencia contra sí mismo, las enseñanzas del Bhagavad Gita. Bueno, esta videoconferencia va a ser impartida por el doctor Howard Resnick, también conocido como H.D. Goswami. ¿Estoy bien dicho? Sí. Él es un reconocido maestro de la Bhagavad Gita. Recibió su doctorado en sánscrito y estudios de la India de la Universidad de Harvard. Ha publicado artículos en Harvard, Columbia, la Universidad de California. También ha dictado conferencias en varias universidades alrededor del mundo. Al ser practicante de Bhakti Yoga, a través de toda su vida, está desarrollando Krishna West, un proyecto dedicado a hacer accesible y fácil de practicar la antigua sabiduría espiritual de la Gita en los países occidentales. Así que bueno, vaya le daré de inmediato la palabra al doctor. Les agradezco que estén aquí y bueno, vamos a disfrutarla. Adelante, doctor. Bienvenido, gracias. Muy amable. Como el doctor dijo, el tema hoy es la violencia contra el otro y la violencia contra sí mismo y según las enseñanzas del Bhagavad Gita. Primero me gustaría definir los términos aquí. Violencia, cometer un acto de violencia es de herir o lastimar en forma significativa o en forma agresiva. Para dar un ejemplo del campo de la medicina, si uno dice que un tal virus o un tal tipo de alimento, una cierta actividad es violento o causa daños, hiere o lastima al cuerpo, lógicamente hay que entender lo que es el estado saludable, el estado sano del cuerpo, porque decir que algo es violencia significa que algo disminuye el estado saludable, normal, feliz de cualquier cosa. Por ejemplo, podemos dar el ejemplo de la cirugía. Aparentemente, o digamos aparentemente a los ojos de una persona ignorante, digamos, la cirugía es violencia. Y en un sentido se puede decir que sí, que el cirujano actúa violentamente, pero en las manos de un cirujano experto, entrenado, esa así llamada violencia en última instancia es exactamente lo opuesto. Esa aparente violencia puede salvar la vida de una persona. Y también hay otras actividades que aparentemente son benignas o que aparentemente portan beneficio, pero al fin y al cabo esas actividades son violentas y pueden destruir el cuerpo. Por ejemplo, yo recuerdo en los años 50 había muchos comerciales en la televisión recomendando explicando los grandes beneficios médicos de fumar tabaco y como tal vez ustedes sepan, era muy común que un médico decía que sí, que fumar es muy bueno para la salud y todo eso, un médico diciendo eso. Obviamente el estado de conocimiento era un poco lamentable en ese entonces. Así que cuando se habla de beneficio o de daño o de bienestar o malestar como producto de un acto o un evento o una sustancia, tenemos que tener un buen conocimiento de las
consecuencias, digamos, inmediatas, pero también de las consecuencias que son a largo plazo. Porque, por ejemplo, el mismo ejemplo, después de una cirugía, el paciente a menudo se siente peor que antes, se siente más débil por la violencia, porque la cirugía mismo exitosa es traumática. Así que aparentemente el paciente a corto plazo se siente peor, pero a largo plazo se salva la vida. Así que Bhagavad Gita habla de eso. Bhagavad Gita, la Bhagavad Gita está preocupada con, o digamos, trata de explicarnos a nosotros, primero, quiénes somos. Y, por ejemplo, una persona que es heredero, una persona que es heredero de una grande fortuna, pero no sabe que es heredero, puede ser, digamos, engañado o defraudado por abogados y ni saberlo. O sea, si uno es ignorante de su propio bienestar, también no sabe cuándo pierde ese bienestar. O por ejemplo, una persona que ha sufrido toda su vida de una enfermedad curable, puede pensar que mi condición es simplemente normal, que yo soy así, que los dolores que siento, los problemas que tengo son naturales y así es la vida. Porque un ejemplo de eso es el desafortunado filósofo Nietzsche, que si uno estudia la biografía de Nietzsche, era una persona bastante lamentable que pensaba que, por ejemplo, las enseñanzas de los grandes filósofos griegos, de que hay felicidad en la vida y que la buena vida, la vida feliz se experimenta a través del conocimiento racional, conocimiento de la salud mental y también la salud física. Y por Nietzsche todo eso era mentira, ilusión, que la vida es miserable. Es cuando uno abraza a la miseria de la vida que uno empieza a vivir. Pobre alma. Y como sabemos, al final de su vida se enloqueció clínicamente y pasó los últimos muchos años de su vida loco en una institución. Así que en Bhagavad Gita, Krishna nos dice, primero, que todos nosotros somos eternos, que somos almas. Entonces, según esa lógica, o según ese punto de vista, uno que no sabe que es eterno, piensa que la mortalidad es perfectamente natural y que solo los necios tratan de superar la muerte porque no se puede y así es la vida, como Nietzsche. Pero del punto de vista, digamos, del otro punto de vista, si es verdad que hay un alma, que todos nosotros somos almas y que el alma es eterna, entonces ignorar o negligir o menospreciar la, la eternidad del alma, o sea, no aprovecharse de la oportunidad de una vida humana, porque somos seres, digamos, en nuestros buenos días, somos seres racionales, o por lo menos podemos serlo. Podemos ser racionales, podemos indagar, podemos consagrarnos a un camino espiritual y así realizarnos como almas eternas. Y si uno lo hace así, uno puede ver claramente que
ignorar esa potencialidad magnífica del alma de vivir para siempre es el peor crimen que uno puede cometer contra sí mismo. Pero así nos enseña Bhagavad Gita. También otro punto que tal vez vale la pena explicar es lo que se llama en la filosofía occidental el problema del mal. O sea, si hay un Dios, como a veces se dice triple O, si hay un Dios omnipotente, omnisciente y omnibenevolente, porque hay tanto sufrimiento en este mundo. Ese problema del mal, que más técnicamente se llama la teodicea, o sea, la investigar la justicia o la injusticia de Dios. O sea, si Dios es injusto, entonces no es Dios en el sentido clásico de la palabra, o no es un Dios, digamos, adorable. Y hay personas que creen eso. Por ejemplo, un grupo que se llama en español sería Manitas, en inglés Manicheans, maniqueos en español, que creían que hay sufrimiento en este mundo porque Dios es malo. Hay un Dios bueno, hay un buen Dios, pero el Dios creador del universo es malo. O sea, los maniqueos predicaban que el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham y todos los patriarcas, el Dios del Viejo Testamento, es malo. Y por eso el mundo es malo, por eso el cuerpo es malo. Mani, el sabio que inventó esa idea, digamos, se murió prematuramente porque a mucha gente no le gustó esa filosofía, pero también ¿cómo se llama? San Agustino pertenecía a ese grupo por 10 años antes de convertirse en cristiano, y él trajo algunos conceptos del mundo como malo, el cuerpo como malo, al cristianismo al final del era clásico, pero eso es otro tema. Pero sí aceptamos como muchos aceptan que si hay un Dios, ese Dios es omnibenevolente. O sea, si Dios es omnisciente, Él sabe que sufrimos. Si es omnipotente, Él puede parar nuestro sufrimiento. Y si Él es todo bueno, omnibenevolente, Él quiere parar. Entonces, si tú quieres hacer algo, tú puedes hacerlo, lo haces. Eso es el argumento contra Dios. Entonces, debido a la gran cantidad de sufrimiento en el mundo, simplemente es contradictorio, lógicamente contradictorio, decir que hay un Dios omnisciente, omnipotente, omnibenevolente. Ese argumento tiene más tracción, digamos, en un sistema de pensamiento en el cual el alma es recientemente creada. Como por ejemplo, típicamente en las tradiciones medio orientales, a diferencia del mundo clásico que tenía reencarnación, el mundo clásico greco-romano, también la India, también el budismo. O sea, hay muchas tradiciones importantes que aceptaban que la reencarnación, pero las tradiciones que vienen del Medio Oriente típicamente dicen que el alma es creada ahora y ahora es nuestra primera vida. Eso es un problema enorme para ellos, porque decir que eso es nuestra primera vida significa lógicamente
que no podemos merecer nuestro sufrimiento. Por ejemplo, según el principio de la justicia, ah, si uno sufre lo que merece sufrir, ah, se mereció eso. O sea, no hay duda de la justicia del universo. Pero si uno sufre lo que no podía, es imposible que merezca su sufrimiento. Y si hay un Dios que controla el mundo, no puede haber otra causa sino Dios. Entonces Dios tendría que ser necesariamente el autor de injusticia masiva. Y por eso no es posible que exista un Dios omnibenevolente. Hay argumentos, por ejemplo, un señor americano, un rabino, puso un argumento, no sé, 30 años atrás, lo que sea, diciendo que Dios es bueno y omnibenevolente, pero no es todopoderoso. Y así hay injusticia en el universo. Ese argumento es interesante, es una forma del argumento de los maniqueos, que hay un Dios que es moralmente bueno, pero no tiene el poder de eliminar el sufrimiento que le gustaría eliminar. Entonces, en las tradiciones, digamos, orientales, el budismo, hinduismo y ciertamente Bhagavad Gita, nosotros mismos somos los autores de nuestro sufrimiento y de nuestra felicidad, ya que tenemos muchas vidas pasadas. Y eso es lo que enseña Krishna en Bhagavad Gita. Entonces, eso es relevante al tema general de la violencia, porque ya que hay tanta violencia en este mundo y tanto sufrimiento que emana de esa violencia, una filosofía, una cosmovisión teísta que incluye a Dios, tendría que explicar esa violencia. Ahora, en el caso de Krishna, de Bhagavad Gita, mismo nuestro sufrimiento, primero que el alma, según Bhagavad Gita, nunca es herida. O sea, obviamente en este mundo hay heridas, hay sufrimiento, pero lo que sufre en última instancia en este mundo es una máquina de, como se dice en inglés, realidad virtual. Eso sería el realidad virtual, o sea, el cuerpo, ya que nosotros somos almas eternas, el cuerpo es simplemente una cubierta del alma. Sufrimos el sufrimiento del cuerpo porque elegimos identificarnos con el cuerpo. Eso no es necesario, o sea, uno puede decir que no, es normal, es natural identificarse con el cuerpo, pero eso no es completamente verdad. Hay prácticas espirituales, hay sabiduría, hay procesos hasta psicológicos, seculares. O sea, hay procesos por los cuales uno puede desapegarse del cuerpo y así uno puede entenderse bien a sí mismo como una alma eterna y uno puede ver que el cuerpo es una cubierta del alma, algo que cubre el alma y así uno no sufre de la misma forma. Eso incluye sufrimiento psicológico y también sufrimiento físico. Y claro que lo que acabo de decir sobre la conciencia superior del alma
se encuentra en muchas tradiciones. Eso no, ciertamente no es algo exclusivo de Bhagavad Gita, se encuentra en muchas tradiciones, y eso incluye las tradiciones cristianas y católicas y ortodoxas, principalmente entre los místicos y, digamos, los que se dedican seriamente a prácticas monásticas y meditación y todo eso. Y en casi todas, o en todas las religiones importantes del mundo, se encuentra en algún lugar, ah, ese conocimiento. Y Krishna también lo enseña. Entonces todavía hemos construido, viendo así la cosmovisión de Bhagavad Gita, el hecho de existir un alma eterna y nosotros somos el alma, o sea que no es que somos cuerpos y tenemos un alma que es más o menos como una tipo de pequeña batería dentro del cuerpo, una batería espiritual que hace funcionar el cuerpo, sino que nosotros somos el cuerpo y tenemos, perdón, nosotros somos el alma y tenemos un cuerpo, así como hay personas que se identifican con su ropa, se apegan tanto a su ropa y dedican tanto tiempo y dinero a vestirse, que realmente cuando se visten muy bien se sienten como seres superiores por su moda, por su ropa superior, que obviamente no es el concepto más profundo de la vida, ya que nosotros no somos la ropa y mismo un diablo puede vestirse bien y un santo puede vestirse mal. Por ejemplo, no se oye que Jesús era así una persona preocupada con la moda de su tiempo. Y finalmente, tal vez el último punto que quiero decir de Bhagavad Gita, y después podemos volver al tema de violencia para ver lo que realmente daña y lo que realmente beneficia al alma. Que hay un Dios personal. Sin un Dios personal es muy, muy difícil explicar racionalmente, porque nosotros somos personas. O sea, obviamente un Dios impersonal no crearía un mundo porque lo haría. Ciertamente un Dios impersonal no podía querer crear, porque desear, querer, es una característica de personas, es muy personal, desear, querer. Entonces, ¿por qué Dios crearía un mundo sin querer crearlo? Hay otro punto, hay otro problema filosófico que es, mismo si se acepta que Dios creó al mundo sin querer crearlo, que ya es extraño, ¿por qué Dios iría a crear un mundo tan personal? En que un mundo en el cual, si estudiamos la evolución, estoy hablando de evolución en un sentido no política, simplemente el hecho que es lo que se llama el registro fósil, generalmente con muchos anomalías, muchos, de hecho un número un poco vergonzoso de anomalías, pero en general el registro fósil indica que las criaturas más antiguas son más sencillas biológicamente, y que las criaturas más recientes son más complejas en español. Más complejas y generalmente así. Pero si acompañamos el desarrollo biológico, anatómico, si acompañamos ese desarrollo, nos damos cuenta claramente que en cuanto más
evolucionado, digamos, una criatura más personal. Es decir, que toda la dirección del universo es hacia lo personal, o sea, lo más avanzado es lo más personal. Ciertamente eso indica algo sobre la fuente del universo, porque como sabemos es un punto obvio de lógica de que un efecto revela mucho sobre su causa. Si no, ¿cómo podríamos estudiar biología, historia, sin dar por sentado que los efectos, porque las causas se manifiestan únicamente a través de los efectos? Una causa que produce un efecto invisible o inconocible, obviamente es una causa que no será conocida. Las causas lógicamente son conocidas a través de sus efectos y por eso los efectos revelan mucho sobre las causas. Eso es sencillo. Por eso, digamos, entre todos los candidatos filosóficos que alegan o tratan de explicar a Dios o simplemente a la fuente de todo, entre todas esas explicaciones, uh, lo personal, la idea de un tipo de una fuente personal es obviamente la explicación más lógica, porque nosotros somos personales. Un Dios personal o impersonal, porque iría a crear a personas, o sea, con qué finalidad posibles. O sea, uno ¿cómo se dice? Si uno trata de, digamos, empujar esa filosofía impersonal, simplemente se va a enterrar cada vez más profundamente en problemas filosóficos. Uno simplemente se va a enterrar filosóficamente. Por eso Krishna da o enseña en Bhagavad Gita un concepto bien personal. Entonces, la violencia, si nosotros sabemos y entendemos que somos almas eternas, tenemos que, en ese entonces, tendremos que calcular el bien y el mal, calcular la violencia o digamos los actos benignos y malignos, tendremos que calcularlos en términos del alma, porque algo puede parecer agradable, pero los resultados espirituales tal vez sean catastróficos, que es una buena y corta descripción del mundo moderno. Más es algo espiritualmente catastrófico a pesar de los avances. Entonces, ya que todas las almas, todos nosotros somos iguales como almas, la violencia a un alma, o sea, la violencia al otro es idéntica a la violencia a sí mismo, porque así como veneno, si es malo, si es violencia darle al otro veneno, es igualmente violencia tomar el mismo veneno. Y el veneno en este caso es el seguir con una vida ignorante, simplemente ignorando a sí mismo, ignorando a nuestra potencialidad espiritual, ignorando a las leyes superiores que gobiernan al mundo. Y tal vez por último, y después si ustedes, si les gustaría, pueden hacer preguntas. Es muy fácil mostrar, y el Bhagavad Gita lo enseña también explícitamente, que todos vivimos en un universo bidimensional. Porque así como en México, para dar un ejemplo, en todo el país hay cosas similares. Hay héroes, los niños héroes, hay personas que son veneradas porque dieron sus vidas a la patria o que
dieron sus vidas defendiendo a valores que todos respetamos, la libertad, la justicia y así adelante. Entonces, esos valores como la justicia, la igualdad, obviamente son entidades metafísicas. Por ejemplo, una piedra, un cuerpo, una casa, electricidad. Todo eso obviamente es material y se puede medir, observar con los sentidos materiales. Pero la conciencia y el alma no son objetos empíricos. No se puede señalar un objeto físico o visible o que es la justicia. Es un valor metafísico. Por ejemplo, la igualdad. Empíricamente, la igualdad humana es absurdo. Es absurdo. Porque cualquier prueba, examen posible, prueba empírica, mostrará inmediatamente que no somos iguales en el sentido atlético, artístico, intelectual, en nada, en nada. Todos somos desiguales, todos somos diferentes. Entonces, ¿cómo es posible construir un sistema político como la democracia, un sistema jurídico, moral? ¿Cómo podemos basar nuestra cultura en un concepto que empíricamente es absurdo? La igualdad. La respuesta es porque tenemos valores que son metafísicos. Tenemos valores y por eso si los valores son reales, vivimos en un mundo bidimensional. Por ejemplo, ya di un ejemplo, pero bueno, la igualdad ya expliqué. Y si eso es así, si vivimos en un mundo bidimensional, ¿dónde está la ciencia metafísica? O sea, la ciencia empírica, por sus propias leyes internas, lógicamente no puede explicar ni investigar la dimensión metafísica del universo. Por ejemplo, si vamos a poner aquí un acto que todos nosotros aceptamos que es malo, es mal puro, como por ejemplo matar a un niño. Conscientemente matar, o sea, intencionalmente matar a un niño, no un efecto colateral de guerra, pero no colateral, o sea, conscientemente, intencionalmente, sin necesidad, matar a un niño inocente. Entonces, si el mundo es simplemente unidimensional, o sea, empírico, sería imposible decir que matar a los niños es malo, es moralmente malo, es simplemente un acto empírico que no puede ser lógicamente bueno o malo. Cuando digo que lógicamente no puede ser malo, estoy usando el término lógico en un sentido técnico de la filosofía. Por ejemplo, si yo digo que en México hay muchos unicornios, si yo lo digo, que en México hay muchos unicornios, es muy fácil investigar eso. Se puede mandar muchos investigadores y van a ver que no hay unicornios en México. Es algo que se puede investigar empíricamente. Pero si yo digo, digamos,
que en México hay, ah, círculos cuadrados en México. No hay ninguna necesidad de investigar eso empíricamente, porque las dos palabras españolas, círculo y cuadrado, juntas las dos palabras, no significan nada. Porque si entiende el significado de la palabra círculo y lo que significa cuadrado, tú sabes que no hay tal cosa como cuadrado o círculo cuadrado, y no puede existir. O sea, y no puede existir. Es lógicamente imposible. Si no hay unicornios en México es simplemente porque no los hay. No es lógicamente imposible que de repente por algún acto divino o acto de evolución, no es lógicamente imposible que aparezca en México un unicornio. Es muy poco probable, pero no es imposible. Pero un círculo cuadrado es lógicamente imposible. O sea, no hay ninguna necesidad de investigar, es lógicamente imposible. Es como decir que, como se dice, un soltero casado, que simplemente las palabras no van juntos. Entonces, eso siendo el caso, es lógicamente imposible que la ciencia empírica que nos proporcione una descripción completa del universo. Si es el caso que ciertos actos son objetivamente malos y otros son buenos. Y no es simplemente nuestra imaginación que es malo matar a personas inocentes, y cuando nosotros nos educamos, cuando aprendemos la ciencia, vamos a saber que no puede ser moralmente malo matar a los inocentes. Pero sabemos, en lo más profundo de nuestro ser, sabemos que sí es malo. Así que vivimos en un mundo bidimensional y Bhagavad Gita nos ofrece una ciencia metafísica, así como hay una ciencia física o empírica. Yo creo que el obvio desequilibrio del mundo hoy en día, eso es dolorosamente obvio, es debido al hecho de que, por un lado, por el lado físico hay ciencia, realmente hay ciencia, pero por el lado metafísico hay fe, hay a veces dogmatismo, fanatismo o simplemente fe sin pensar, o sea, una fe no pensada. O sea, yo creo que la fe es una buena cosa cuando se piensa, porque si no, no hay criterio. Entonces, hay una necesidad muy aparente de descubrir o aprender una ciencia metafísica exactamente para eliminar la verdadera violencia contra sí mismo y contra el otro, el prójimo. Pero hay dos necesidades, requisitos para eliminar la violencia. Uno tiene que saber lo que es violencia. Por ejemplo, tal vez hay mucha gente que no sabe que matar a los inocentes es violencia, y por eso hay reacciones cósmicas. Por ejemplo, matar a no solamente los seres humanos, Dios no es humanista. Cualquier criatura que siente dolor, como un animal, una vaca, un toro, entonces matar a esos animales bastante evolucionados y que tienen un sistema bastante complejo de emociones, sienten miedo, pánico, saben que serán asesinados, y entonces matar innecesariamente, porque como debemos saber, ya fue comprobado
1000 veces que la carne, más bien la carne roja, como se dice, es una causa fuerte de cáncer. Entonces, si fuera el caso que para mantener su propia salud, un ser humano tenía que cometer actos inconcebiblemente brutales, actos bárbaros contra seres conscientes, pero para mantener su salud, bueno, entonces tal vez se puede discutir un poco, pero cuando se comete esa brutalidad inhumana contra un ser consciente simplemente para darse cáncer, porque comer hoy en día carne roja es más o menos en términos de salud como fumar, o sea, es igualmente inteligente. Entonces, Krishna, hablando como Dios en Bhagavad Gita, estaba preocupada con todo ser consciente, vivo. Y también debemos serlo nosotros también. Porque la violencia provoca la violencia. Hay un gran autor inglés de hace más o menos 100 años o 90 años, dramaturgo George Bernard Shaw, que era vegetariano, decía que las guerras que él vivió, así, las guerras más terribles, él dijo que es la reacción natural de nuestra violencia contra el universo, contra la tierra, contra obviamente los otros seres humanos y otras criaturas que son criaturas de Dios. Así que eso es, bueno, eso es más o menos lo que puedo decir ahora. A ustedes en Pachuca, México, les agradezco por esta oportunidad de dirigirme a ustedes y por su paciencia de escuchar. Y ahora si hay cualquier pregunta, por favor, vamos a platicar. Sí, por favor. Adelante, sí. Gracias. Hola de nuevo, doctor. Bueno, tengo varias preguntas, la verdad. Una, bueno, me interesa mucho al saber que usted es uno de los traductores de la Gita y que lo conoce con profundidad. Estoy interesado en conocer, digamos, el contexto histórico de su composición. Tengo entendido que este texto es del siglo II, III, antes de nuestra era, entonces estoy interesado en conocer, digamos, estas condiciones de producción del texto, por decirlo de algún modo. La otra es, ¿se puede decir entonces que el fundamento de cualquier tipo de violencia deviene de una cierta forma de ignorancia, digamos? ¿Es una ignorancia de qué tipo, digamos? Y otra más sería, habló un tanto de esto de los sistemas políticos. ¿De qué manera, digamos, la Gita precisamente podría orientar la construcción precisamente de un sistema político, de un orden social en donde esta violencia tendiera, si fuera posible, a digamos, limitarse, reducirse, porque, bueno, usted lo mencionó varias veces y todos lo sabemos, vivimos tiempos sumamente violentos. De hecho, por eso es una de las motivaciones de esta aproximación a la Gita. Así que, no sé, para empezar a salir ahorita unas preguntas. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Sobre el origen de Bhagavad Gita. De hecho, los eruditos no saben exactamente cuándo. Por ejemplo, hay ese tipo de, ¿cómo decir farolear, pero en forma sofisticada? Por ejemplo, en Bhagavad Gita varias veces Krishna usa el término nirvana, que significa extinguir, en el sentido de extinguir nuestro sufrimiento. Ahora,
ya que el budismo es posible bajar un poquitito el volumen allá para no crear ese eco, no sé, si no es posible está bien. Pero el budismo generalmente se identifica como que el Buda histórico apareció en este mundo más o menos 2500 años atrás. Hay muchas peleas académicas sobre la fecha exacta, pero más o menos 2500 años atrás. Y Buda obviamente predicaba el concepto de nirvana. Por eso dicen que Bhagavad Gita debe ser posterior al budismo. Y así dan una fecha de hace 2200 años, y esto y el otro. Pero el problema es que lógicamente hay tres posibilidades aquí. Que Buda tomó el término nirvana de Krishna, que Krishna lo tomó de Buda, o que los dos simplemente independientemente usaban el mismo término. Entonces yo estaba en una conferencia de todos los grandes, realmente todos los más grandes eruditos del mundo de sánscrito, de Harvard, de Oxford, de todas las grandes universidades del mundo, y puse la pregunta, que ¿cómo sabemos, como todo el mundo enseña, que Krishna tomó el término de Buda? Y nadie sabía por qué. O sea, todo el mundo lo enseña. Eso se encuentra en cada libro sobre la historia de Gita, de Bhagavad Gita, y nadie sabe por qué. Nadie podía dar una sola palabra para defender esa idea. El mundo académico es bien así. O sea, yo no quiero decir que no sabemos nada, pero mucho que se dice saber, cuando uno mira un poco más de cerca, el cuadro es muy diferente. Entonces, hay un gran astrónomo y matemático de la India llamado Aryabhata, que vivió hace aproximadamente, creo que 1500 años atrás o algo así. Y él hizo un estudio arqueoastronómico de Mahabharata, la gran obra dentro de la cual Bhagavad Gita aparece, de la cual Bhagavad Gita hace parte. Y arqueoastronomía significa que en libros antiguos, o mismo, por ejemplo, con los aztecas o los mayas, sabemos que a menudo, normalmente, construían templos, palacios, con una cierta orientación astronómica. Por ejemplo, en el día del equinoccio, que el sol, los rayos del sol atraviesan una abertura pequeña, entonces justo. Y así podemos calcular hace cuántos años que los rayos del sol atravesaran exactamente en ese punto, o reflejaron en un cierto punto el equinoccio, o también en español serían los solsticios. Y así, entonces eso se llama arqueoastronomía. Y podemos hacerlo no solamente con edificios, pero también con literatura antigua. Por ejemplo, si un libro como Mahabharata, que es el libro en el cual Bhagavad Gita aparece, si describe el cielo nocturno, si describe las constelaciones, donde están las estrellas, podemos calcular hace cuántos años las constelaciones serían así. Y Aryabhata, que es uno de los fundadores de
trigonometría. Inclusive términos de trigonometría como seno, coseno, son apropiaciones del sánscrito de Aryabhata, uno de los fundadores de trigonometría, así que una persona bastante preparada y famoso como uno de los grandes matemáticos de la historia. Y él calculó que el cielo nocturno, o sea, la configuración de las constelaciones, según las descripciones en la vida de Krishna, se puede atribuir a un tiempo aproximadamente 5.000 años atrás, tal vez 5.100 y pico. Y eso es el número tradicional en el hinduismo, en el vaishnavismo, eso es la fecha o el año tradicional dentro de la tradición sagrada, y esa creencia se combina bien con la evidencia literaria de arqueoastronomía. Entonces eso es Bhagavad Gita. Sobre otro punto, la ignorancia, porque el mundo es tan violento. Sí, la cantidad de ignorancia en el mundo hoy en día es fenomenal. Por eso hay necesidad de educación y específicamente de educación espiritual. Sin duda. Y por lo menos las personas inocentes que tal vez hacen el mal por ignorancia, sin entender muy bien lo que hacen, sí, ellos pueden ser beneficiados mucho por conocimiento. Sobre el sistema político, como sabemos, todo sistema político puede ser corrompido. No importa, democracia. En los Estados Unidos es muy común decir que la democracia ciertamente que no es perfecta, pero es el mejor sistema de la historia. A mí me parece muy interesante que las personas que lo dicen así, y son muchas, parece que nunca estudiaron la historia. Entonces, personalmente yo, leyendo Bhagavad Gita, en el tiempo de Bhagavad Gita, el sistema político era monarquía constitucional. Hay una diferencia enorme entre monarquía absoluta como Luis XIV de Francia, que es más o menos tiranía, y la monarquía constitucional, que era el sistema de Krishna. Y la constitución era el conjunto de las leyes sagradas, Dharma. Así que, por ejemplo, en ese entonces había, en español sería libertad de expresión. Se ve en los libros antiguos que los ciudadanos podían criticar, hasta insultar al rey, y eso no era crimen. No, eso no era un crimen. Inclusive cuando el pueblo se levanta y critica al rey, los reyes dicen que tenemos que cuidarnos, tenemos que ser más cuidadosos, si no el pueblo nos va a sacar. Así que no era una tiranía, no era una monarquía absoluta, era constitucional. Pero como sabemos, el éxito de cualquier sistema político depende de la educación y del carácter del pueblo. Bueno, gracias. ¿Cualquier otra pregunta? Sí, doctor. De hecho, aquí me dejaron 2 preguntas y habrá a continuación otra más. Y bueno, la primera es, ¿considera que el bienestar pudiera ser un valor universal? Y la segunda es,
considera que diferentes modos de entender el bienestar pueden ser dañinos para las personas, para los seres humanos. Sí, voy a empezar con esa segunda pregunta. Claro que todos nosotros somos individuales, cada persona es única. Al mismo tiempo hay objetividad hoy en día entre los así llamados, o mejor decir, entre ciertos así llamados intelectuales. Hay un tipo de guerra contra el concepto de objetividad. El hecho es que hay un equilibrio entre lo subjetivo y el objetivo. Por ejemplo, todos nosotros tenemos nuestra propia experiencia única de lo que estamos haciendo ahora. Sin embargo, hay una dimensión bastante objetiva, como el hecho de que estoy hablando en español y lo que estoy diciendo. O sea, hay muchas cosas objetivas. Hay un equilibrio. Esta conferencia, por ejemplo, no es 100% objetiva y no es 100% subjetiva. Y asimismo, bienestar, por ejemplo, hablando otra vez en términos médicos, hay algo que se llama salud. Cada cuerpo es diferente, sin duda, pero sin embargo, hay ¿cómo se dice? Un acuerdo masivo entre los médicos y científicos sobre lo que es la salud y lo que es la enfermedad. No es que es siempre subjetivo. Y asimismo, salud del alma. Porque un alma con buena salud tendrá compasión y apoyará la justicia y todo eso. Así que tenemos que desarrollar un sistema de educación espiritual que realmente que pueda producir una sociedad de buen carácter, de virtud. Porque hoy en día, infelizmente, como ustedes bien saben, lo que vale es ser sexy, o sea, una buena bestia. O sea, no importa la calidad de tu alma, es del cuerpo. Y es una sociedad, yo estoy hablando en términos internacionales, ahora eso es algo trágico. En vez de cultivar la virtud, la bondad, se cultiva la pasión y la vanidad, el orgullo, el narcisismo es, ¿cómo se llama? Es una pandemia hoy en día, una pandemia de narcisismo. Así que otra vez con una ciencia espiritual se puede controlar eso, con dogmatismo, o yo creo eso porque mi madre y mi abuelo lo creían. Sí, está bien, o sea, la tradición familiar es noble también, pero no es científico. Es como, por ejemplo, hay tribus o hay pueblos en el mundo que comen comidas como en la India, por ejemplo. O en todas partes, en México, en los Estados Unidos. Por ejemplo, el hecho de que tanta gente come carne y para la salud es un desastre. Es un desastre para la salud. Pero sin embargo es una tradición. Y más, si uno quiere, por ejemplo, celebrar un evento importante, entonces la carne, el vino, o sea, eso de glorificar algo que destruye la salud es irracional. Es por eso que la espiritualidad no se puede reducir a mera tradición, o sea, fidelidad a la familia. O sea, es bueno, yo tengo una buena familia y a mis parientes los quiero y todo eso, pero
Cuando se trata de las cosas más importantes de la vida, el conocimiento, la espiritualidad, el alma, Dios, hay que ser científico. Por ejemplo, en mi familia hay una tradición de no sé cuántas generaciones de comer carne. O sea, yo amo mi familia, pero no puedo llevar una vida irracional y autodestructiva en nombre de la familia. Así que la espiritualidad, la religión, no se trata de, no es algo étnico, debe ser ciencia espiritual. Y uno tiene que ser científico si uno busca una buena vida. Y si podríamos establecer ese abordaje, ese approach científico a la espiritualidad, podemos progresar. Hay progreso científico, tecnológico, precisamente porque el abordaje, el enfoque es científico. Si el enfoque es simplemente tradición, no hay progreso. Bueno, gracias. ¿Hay otro? Sí, una más. Doctor, buenas tardes. Tengo dos preguntas. Hay una frase que se escucha mucho, suena bien, en lo personal me gusta, pero siento que aún no alcanzo a comprender de forma completa. Y es la de que al lastimar a otro, te lastimas a ti mismo. Quisiera que me ayudara a explicarme un poquito más a profundidad esta frase y también cuál es la diferencia para el ejecutor entre un daño hecho conscientemente y otro de manera inconsciente. Gracias. Sobre el daño a sí mismo o al prójimo es porque somos tan, inclusive se llama, creo que en español se dice el semejante, ¿verdad? Y porque somos semejantes, porque todos somos almas. Y por eso, si algo, por ejemplo, como dije, el veneno tiene el mismo efecto en mí que en ti. Y además, aparte de eso, hay lo que se llama la empatía. O sea, porque en todo el universo solo hay una familia, ya que hay un Padre Supremo, así que una Madre Suprema también. Entonces, la espiritualidad, la verdadera espiritualidad, produce en nosotros una empatía profunda. Jesús, Cristo, citando al Viejo Testamento, dijo que se debe tratar al prójimo como a sí mismo. Es un principio universal, tratar al prójimo como a sí mismo. Porque si uno entiende la realidad espiritual, que es la base de la vida, uno puede ver la igualdad. Por ejemplo, en una familia unida, todos los hermanos, los padres dicen que a todos nuestros hijos los tratamos igualmente porque es natural. Es natural dentro de esa estructura familiar que todos los miembros de la familia tienen un valor importante igual. Y toda familia hace lo que tiene que hacer para apoyar a cada miembro de la familia. Eso es familia. Y cuando entendemos que el universo es una familia, los sentimientos apropiados siguen naturalmente. Y creo que se me olvidó la segunda pregunta. Perdón. Es un poco tarde, que estoy en Israel ya, es poco tarde, pero la segunda pregunta tal vez me lo puedes recordar. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia para el ejecutor en el hacer un daño de forma consciente y otro de forma inconsciente? Sí.
Yo diría que depende del caso. Por ejemplo, digamos que voy a México y estoy manejando un carro y hay placas en todas partes diciendo la velocidad máxima. Señales. Entonces, vamos a decir que no estoy prestando atención porque estoy, ¿cómo decir?, distraído. Y por eso yo excedo la velocidad máxima. De hecho, yo no sabía, pero no sabía porque no prestaba atención. En el caso, por ejemplo, que no hay señales y la policía me dice que no hay señales, pero tenías que saber. Pero ¿cómo voy a saber si no hay señales? Entonces, si uno no sabía y una persona normal prestando, digamos, atención normal, como ciudadano que mismo así no sabía, se puede decir que sí, la ignorancia es un factor, pero si la ignorancia es resultado de negligencia, la persona todavía es responsable. Mismo así, si estudiamos el derecho en tantos países, mismo si la ignorancia es resultado de negligencia, por lo menos así digamos, el crimen, ¿cómo se dice en español? Se dice, la infracción no era maliciosa. O sea, hay diferentes niveles. Por ejemplo, el peor nivel, una persona que sabe es ilegal y con malicia comete una infracción. Y otra persona sabe que está haciendo algo contra la ley, pero sin malicia. Y después de eso, una persona no sabía por negligencia y finalmente una persona que no sabía sin negligencia. Así que creo que Dios tiene sentido común. Y así como en el derecho humano, que las diferentes categorías de infracción son consideradas. ¿Otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, al principio empezamos, buenas tardes. Al principio empezamos diciendo que pues todos tenemos un alma, la cual nos puede hacer eterna. Posteriormente tocamos el punto en donde la igualdad desde el punto de vista metafísico pues no existe como tal. Ante el actual sistema social y educativo bajo el que nos hemos desarrollado, pues ¿cómo podemos explicar, bajo qué principios podemos explicar que si no tenemos igualdad, todos podemos alcanzar ese nirvana y esa espiritualidad? ¿Y cómo le explicamos al sistema educativo y qué modificaciones o si hay algún tipo de modelo educativo que nos ayude a tratar de pues difundir esta información? Espero que yo haya entendido bien lo que querías decir, que primero en una frase, el primer punto ahí, tuyo, ¿dónde fue? Ella, la joven que hizo la pregunta, ¿sí se puede repetir la primera parte de la pregunta? Ok. Que ¿cómo explicamos al actual sistema educativo y social? ¿Cómo empezamos a difundir que la base de la vida es la espiritualidad?
y que todos la podemos alcanzar, Sí, sí, si desde el punto de vista, sí, sí. si desde el punto de vista metafísico, pues la igualdad no existe. Sí, sí. Entonces, Sí, la igualdad existe, simplemente que no es material. La igualdad es metafísica, pero sí existe. El problema es muy sencillo. Hay un efecto que se llama el efecto de, en español sería péndulo. Péndulo, sí, que un extremo produce al extremo opuesto. Y en la física, Newton, Sir Isaac Newton también hablaba de eso. Es uno de las primeras leyes de Newton, que cada acción produce una acción igual y opuesta. Por ser honesto, la historia religiosa o la historia de la religión en Occidente por casi 2000 años es un poco horrible. O sea, no solo horrible, hay muchos santos y muchas almas sinceras y gloria y todo eso. Pero la cantidad de opresión, la cantidad de fanatismo, de violencia es fantástico. O sea, cuando se estudia seriamente, sabemos que la historia es problemática. Pero si tú estudias seriamente las inquisiciones y todo eso, es peor de que imaginas. Realmente cuando se estudia es alucinante. La cantidad de sufrimiento humano causado por el fanatismo religioso. Y por eso, hoy en día, ciertamente en Occidente, entre personas, digamos, que piensan, educadas, hay una reacción contra la religión entre los intelectuales por el sufrimiento alucinante provocado por el fanatismo religioso. Y es por eso el currículo, digamos, escolar, el currículo estrictamente secular, es directamente el resultado de esa reacción. Y el problema es que los seres humanos por naturaleza son metafísicos, por eso que tienen valores. Y tenemos que, como decir, superar la mala historia y tratar de desarrollar una sociedad espiritual sin fanatismo, sin violencia, no sectario, pero al mismo tiempo espiritual. Y eso es la necesidad hoy en día, si no las personas se ponen cada vez más narcisistas, cada vez más egoístas. Y sí, para sobrevivir la sociedad tiene que basarse en conceptos superiores espirituales, si no, la historia muestra que las sociedades puramente materialistas se autodestruyen. ¿Otra cosa? gracias, doctor. Gracias a ti. Entonces ya, ¿verdad? Pues ya se terminaron las preguntas, doctor. Bueno, pues ya para terminar, sé que para usted ya es un poco tarde ya en Israel. Quiero terminar nada más, bueno, queremos agradecerle por su amable disposición de compartir su conocimiento y sabiduría sobre la Gita y la vida espiritual de la India. A través de Daniel le haremos llegar un pequeño reconocimiento como agradecimiento de la Universidad La Salle Pachuca. Muchas gracias. También quiero darle las gracias a Daniel por haber hecho esto posible mediante la invitación a su maestro, precisamente el doctor Resnick. Y bueno, les agradezco a ustedes por haber asistido a esta conferencia. Muchas gracias a ustedes.
los invitamos a conocer ustedes, precisamente por Daniel. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, fue un placer. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Entonces, aquí en Ustream, y vamos a parar la grabación.